Muy buenas noches, bienvenidos a Mirá. Acabamos de cambiar todo el programa en la última hora. ¿Por qué? Porque hay una preocupación muy fuerte en el gobierno por la denuncia que involucra el tema de los sobreprecios en los alimentos. Yo voy a empezar mi editorial y lo voy a hacer diciendo que Diego Cabot, un periodista de la casa, tiene razón, y les voy a plantear por qué creo que Diego Cabot tiene razón. Hoy hablando con él, me decía, entre otras cosas, que el presidente, en vez de comentar, debería investigar. Presento a nuestros colegas, Luciana Vázquez, buenas noches, Martín Tetaz, buenas noches, perdón. Buenas noches, Federico Andajasi, estamos ganando tiempo, buenas noches, Guadalupe Vázquez, buenas noches, Claudio Jacqueline. Muy caliente la noche de hoy. En dos líneas, ¿por qué Diego Cabot tiene razón? ¿Y por qué está enojado? Hoy hablé con Diego en el programa, La Mañana es CNN, y Diego, el periodista que investigó la más escandalosa causa de corrupción y con más pruebas de toda la historia argentina, escribió un tuit que está por ahí, pero que yo te voy a leer textual. El gobierno compró alimentos, pagó precios superiores a los máximos. Un ejemplo, por 640.000 botellas de aceites de 1,5 litros, pagó 156 pesos cada una. Y en el súper lo pagás 98 pesos. El ministro lo reconoció. Está publicado en el boletín oficial y en precios máximos. Pero el HDP, dice Diego, soy yo que lo cuento. Y hay una cámara oculta que involucra al funcionario Gonzalo Calvo, a quien acaban de echar, entiendo que por responsabilizarlo en parte con otros, de haber operado o aceptado esos sobreprecios. Esto es información de último momento. Atención, Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. Lo que vas a ver a continuación tiene que ver con una filmación, atención, de Gonzalo Calvo cuando trabajaba en la seguridad del municipio de Almirante Brown, firmado por un propio proveedor. Mira, ahí lo ves. El proveedor de seguridad se puso una cámara oculta y grabó al funcionario. Este es un momento clave de la filmación. Escuchemos. A la factura de enero, ¿sí? Ah, bien. Y para que tengo... esto de enero, pará. Sí. Tengo la otra, que me dio Claudio, la hojita de... Bueno, esta es esa. Y de ese monto... de este, sí, había cuenta esto, exacto, y cuenta... Sí. Por esta cámara oculta, Luis, fue echado por el propio intendente de Almirante Brown, el hombre que ahora fue desplazado del gobierno en el medio del escándalo por el pago de sobreprecios en la compra de alimentos. Se llama Gonzalo Calvo. Atención, porque puede ser uno de los que den un paso al costado, en este caso echado por Daniel Arroyo. Esta cámara oculta puede ser un elemento que la justicia tenga en cuenta a la hora de analizar lo que hoy la Fiscalía Administrativa está revisando a partir incluso de la denuncia que vos adelantaste, hizo Silvina Martínez desde la organización Bajo la Lupa. Enseguida, Hugo, disculpame un segundito, sí, enseguida vamos a presentar a Gonzalo Calvo. ¿Quién es Gonzalo Calvo? Es muy importante esto, ¿eh? A ver, vos estás del otro lado. ¿Viste al presidente ayer en el programa de Joaquín Morales Solá diciendo esto está mal, es una barbaridad, vamos a prorrogar la compra, no vamos a pagar, perdón, Claudio, ¿qué dijo exactamente? No vamos que no le iban a ejecutar a la compra, que no le iban a pagar. No le iban a pagar, ¿no? Suspender. Bueno, eso es una respuesta a medias, diría yo, es una respuesta a medias. A ver, tomando lo que dice Diego Cabot, y yo insisto, que me disculpen el lenguaje, un tanto impropio. Diego, que fue el que investigó, está, iba a decir la palabra, sí, nervioso, con la respuesta que el presidente dio ayer en el programa de Joaquín Morales Solá.
Porque el presidente, como única respuesta, anunció la suspensión del pago. Pero no ordenó que se abra una causa judicial. Cabot, hoy en la radio, dijo, decir nos equivocamos o compramos más caro es una subestimación de todos nosotros. Porque decir eso es un tanto infantil. En las redes, a Cabot lo venían insultando de lo lindo, como pasa siempre, como pasa con los periodistas que investigan. Empiezan los troles a insultar. Y me decía, Diego, ¿qué se puede hacer para absorber semejantes ofensas? ¿Cómo se hace para conseguir una noticia más que confirmada, más chequeada, como la que se consiguió ayer? Cabo calificó como insuficiente la respuesta del presidente cuando Alberto Fernández explicó que como los empresarios habían cotizado el aceite y el azúcar con sobreprecios, no se les iba a pagar. Bueno, estará bien, pero es insuficiente. Es incomprensible, me decía Diego. Se muestran como actuando con torpeza, cuando yo creo que estamos en presencia de un presunto hecho de corrupción. Diego estaba tan indignado que incluso se tomó, en un momento de la charla, la libertad de tutear al presidente. El presidente no puede ser un comentarista de la realidad. ¿Sabes qué? Decía Alberto Fernández. Si hubo cartelización, abrió una causa. Y más allá del tuteo no, está bien lo que plantea. Abrió una causa ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que es el organismo correspondiente. La misma comisión, lo hablamos ayer con Claudio, la misma comisión a la que el presidente le da, Martín Tetaz, autoridad... A los municipios. Claro, para ejecutar la ley. O sea, hay una ley y se los puede denunciar a estos empresarios. Pero además, ¿no? Es más grave, Luis, porque si las empresas le están vendiendo con sobreprecio al propio Estado, después no le van a vender más barato al almacén, digamos. Es un poco una contradicción. Le están poniendo un piso de precios muy por arriba del precio competitivo a las compras de grandes volúmenes que van para el Estado. Entonces, vos, si sos un empresario y le podés vender muy caro al Estado, ¿le vas a vender más barato al almacén? No, y agregarle un detalle, Luis, que no es menor, que los que van a tener poder de policía para controlar a los comercios son los intendentes de un municipio, de un intendente oficialista, proviene Gonzalo Calvo. No es menor que entonces, ¿quiénes van a controlar? ¿Es el zorro en el gallinero? ¿De dónde salen estos controles? Bueno, y esto me parece un elemento importante. Y para que vos te des idea de por qué pusimos esta cámara oculta, volvé a poner la cámara oculta, por favor, Mariano. Y o hagámoslo, ahí está la cámara oculta. Mientras tanto, Hugo Machiavelli, ¿no podés contar quién es efectivamente Gonzalo Calvo, por favor? Exactamente, Luis. Este hombre que acaba de ser desplazado trabajó con Martín Insaurralde. Recordemos que fue expulsado trabajando en Almirante Brown por una denuncia de los propios empleados a raíz de este proveedor que, cansado de pagar coimas, decidió grabarlo en su propia oficina. También integró... Perdón, no es el intendente Insaurralde, Hugo Machiavelli. Es Mariano Cascallares. Es Mariano Cascallares de Almirante Brown. Sí. Pero, también después, trabajó con Insaurralde. Bueno, también trabajó con Insaurralde. Cascallares lo desplazó, pero estuvo dentro de la cartera de seguridad de Insaurralde. Luego integró el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alicia Kirchner. Es decir, que Daniel Arroyo lo conoce a Gonzalo Calvo, o al menos trabajó dentro de la gestión anterior cuando Daniel Arroyo estuvo a cargo de ese ministerio. Y dirigió hasta septiembre del año pasado la Secretaría de Seguridad, Justicia y la Agencia de Seguridad Vial. Ahí fue justamente destituido por sospechas de coimas, reiteramos, a partir de la grabación de un proveedor que se puso una cámara oculta, entró al despacho de Gonzalo Calvo, lo registró, esto se difundió incluso a través de las redes sociales y sus propios compañeros de trabajo también lo denunciaron. Muy bien, enseguida vamos a hablar con Luciana Vázquez de alguna manera, con un tema que tiene que ver con esto, ¿Cómo es la corrupción en tiempo de pandemias? Porque hay una respuesta para eso. Y también con Martín Tetaz, ¿no? El costo de la corrupción, de esta corrupción y de otras corrupciones. Pero Diego Cabot me decía que no es muy creíble la hipótesis de que el Ministerio de Desarrollo
se equivocó comprando más caro. Vos no te equivocás. No te equivocás con esas cosas. Diego Cabot dice que el Estado debería tener gente profesional comprando. Y es muy lógico lo que dice. Yo que lo comparto, es pura lógica. Diego sostiene, y lo nombro a él porque es quien empezó la investigación, que si el problema es que se paga caro porque el plazo se estira a 120 días, lo que tiene que hacer un Estado eficiente y honesto, repito, eficiente y honesto, es acelerar el sistema de pagos, ¿no, Martín? Primero, acelerar el sistema de pagos. Segundo, que también ese mismo argumento se cae porque las empresas tampoco digamos, cuando le venden a Carrefour o a un supermercado grande, tampoco reciben la paga al contado, digamos. Es cierto que no es una paga tal vez a 6 meses o con el riesgo que tiene venderla al Estado, pero tampoco es que te pagan en cash, digamos. Tampoco es que vos le vendés a los almacenes de grandes superficies, claro, esto es y te una pagan compra. contado. La compra que hizo el Estado es una compra que hacen los grandes supermercados a proveedores masivos, ¿no? Claro. A proveedores muy grandes. Bueno, decía Diego, ya que pueden comprar sin licitar, decía Cabo con absoluta lógica, pues entonces paguen más rápido, pero no convaliden precios exorbitantes. Y cuando hablamos de precios exorbitantes, yo hoy me pasé comparando, no sé si le pasó a ustedes, los precios de esa no licitación con los precios de cualquier mercadito, hipermercado. O sea, es un escándalo. Vamos a hablar con Víctor Fera enseguidita, que es un mayorista que le vende a los supermercados, ¿no? Y que dijo ya, che, si me lo compraban a mí, lo dijo así, sueltito de cuerpo, se ahorraban 300 y pico de millones de pesos. Es el Estado el que debe hacerse responsable de esto. Y es el estadio más bajo en el que se puede caer, o el que puede caer un funcionario cuando roba con la comida en un momento de emergencia. De nuevo, emergencia, pandemia y corrupción. Lo que venimos advirtiendo. Cuando me preguntaban a mí, che, ¿ahora qué laburo van a hacer ustedes con el tema de la pandemia, del coronavirus? Iluminar las escenas o el intento de tentación autoritaria. Iluminar los casos de corrupción por las ventas, por las compras sin licitación. Decíamos, Luis, que el barbijo no nos tape los ojos. Hoy hablábamos con Diego Cabot en la radio, sí. Insistíamos en esto. A ver, esto es psicología de la percepción usada de manera perversa. Hay una prueba que se hace en psicología de la percepción que te dicen, hay 2 equipos pasándose una pelota, contá los pases del equipo blanco. Bien, cuando termina el video te preguntan, ¿viste al mono? ¿Qué mono? No lo viste porque estabas contando los pases. Bueno, lo siniestro de esto es que están contando muertos, no están contando pases. Están contando muertos. Y en el medio de esa contabilidad de muertos hacen estas cosas. Y ¿sabes? Si Diego Cabot no lo veía, si no se ponía el barbijo para abajo, si no lo veía, pasaba. ¿Cuántas pasaron? ¿Cuántas pasaron de estas? Bueno, hoy están hablando de un tema del que no tengo confirmación, pero que tiene que ver con compras en el PAMI. Vamos a averiguarlo, ¿no? El gobierno tiene que hacer una investigación más concreta. Más concreta. Dice Diego, no puede ser que el presidente, en estos casos, hable como un comentarista de bar que dice, acá lo que hubo fue una cartelización de empresas. Porque si de verdad hubo una cartelización de empresas, se tiene que investigar, es un delito. Un delito que puede investigar Defensa de la Competencia y la Justicia Federal, ¿no, Martín? Bueno, por supuesto, está en contra de la Ley de Defensa de la Competencia, así que claramente, sí. Lo tendría que haber denunciado el funcionario. Pero claro, acá, hay un tema que... Pero además, perdóname, Luis, una de las empresas le ofrece de precio el aceite, por ejemplo, 157,62, la otra empresa le ofrece 157,87. Digamos, un nene de 5 años, mire y se da cuenta. No, claro. Por bueno, favor. por eso, se necesitan, Claudio, funcionarios idóneos que digan, esta compra tiene que ser así, o esto no puede ser. Se necesitan funcionarios idóneos y un sistema y voluntad que funcione, política y voluntad política, y que un sistema que funcione para que esto no pase y que además ese sistema permita que haya controles internos, que eso es lo que no hay, y que además no solo no hay controles internos, que ese es uno de los problemas que hay en el Ministerio de Desarrollo. El loteo, de lo que hablábamos ayer, ese loteo hace que algunos se abran de piernas, otros dejen pasar, otros no quieran poner el gancho, los intendentes le están diciendo la cámpora no quiso poner el gancho, por ejemplo, y se están pasando facturas, y otros ponen el gancho aparentemente arreglados, presionados por
los proveedores, por el sistema, por los comandantes de esta situación. Claro que sí. Enseguida le vamos a decir quién es quién en cada empresa. Y enseguida le vamos a decir cómo está loteado el Ministerio de Desarrollo Social, que por otra parte es uno de los tantos ministerios que están loteados. Pero una primera mirada de Luciana me interesaba. Corrupción y pandemia, ¿van de la mano en el mundo y acá también? Mira, hay una pregunta interesante que uno se puede plantear y que se la ha estado planteando a la sociedad, es si en tiempos de epidemias o de pandemias, cuando está en juego la salud y la vida o la muerte, las sociedades pueden ser mejores. Y en relación a la corrupción, sobre todo en el sector salud, hay más la noticia. Si te quiero leer una frase que la tenemos en una información en pantalla, que dice así: la corrupción tuvo un rol clave en el brote de ébola, su propagación y su contención letal. Esta es una frase de un informe del Michelson Institute, que es una organización independiente con base en Noruega, financiada por varios países, Canadá, Australia, entre otros, que investigó el gasto. $1 billón se gastó en contener la pandemia, la epidemia. Repetí la frase. La frase es esta: la corrupción tuvo un rol clave en el brote de ébola, su propagación y su contención lenta. Y lo que sostiene este informe es que cuando hubo una apropiación ilegal de fondos aportados por la Alianza Vacunas Gavín, los pobladores, la sociedad africana empezó a desconfiar del uso que le daba el gobierno y efectivamente no se destinaron esos fondos a la contención de distintas enfermedades. Cuando llegó el ébola, el nivel de desconfianza en relación a las acciones de gobierno hizo que la gente no creyera en que tenía que cuidarse. Es decir, la corrupción genera desconfianza y la desconfianza en épocas de epidemia, cuando las directivas desde el Estado tienen que llegar a la población y ser abrazadas. Le pega derecho a la salud. Derecho a la salud. Importantísimo el dato. O sea, que la corrupción, esto lo voy a decir yo, que la corrupción en estos casos también mata. Diego Cabot cree que si su hipótesis es que la obligación como jefe de Estado es denunciar a defensa de la competencia, eso es lo que debería hacer cualquier Estado. La sensación que tiene Diego, y yo también, es que a muchos nos toman por tontos. Y se lo preguntó hoy, por eso lo cito a él en la radio: ¿por qué no salieron a reclamar y protestar los que se sentaron en la mesa contra el hambre? Yo hago mía esta pregunta. No sé si está la foto de la mesa contra el hambre ahí. A ver, ¿me muestran, por favor? A ver, yo lo estoy viendo de costado. ¿Me recuerdan quiénes estaban ahí? Nadie de la mesa contra el hambre dijo: che, ¿qué pasa con esto? Correte un segundito, Franco, así lo puedo ver por ahí. Tinelli, Caparrós. Claro, digo, no es contra Caparrós, no es contra no es contra Marcelo Tinelli, no es específicamente contra nadie. Pero si están en una mesa contra el hambre, cuando alguien intenta robar pagando la comida que necesitan los grupos más vulnerables, más de la cuenta, alguien tiene que levantar la mano y dice: esto no puede ser. Para Diego, esta trama de corrupción tiene 3 partes bien definidas. Escuchá. Un Estado bobo o cómplice que compra muy caro. Obvio, ¿no, Martín? Sí, por supuesto. ¿Nadie duda de esto? Sí. Como Histórico. Bueno, un Estado bobo o cómplice que compra muy caro. Proveedores que no producen alimentos. Atención, ¿eh? Porque intermediarios se llama eso. Intermediarios. Bolseros. Intermediarios. Encarecen Claro. el producto. Encarecen el producto. Esto parece composición tema la vaca, pero hay que decirlo. Pocos lo están diciendo. Todo parece indicar que los productores vendieron a precios lógicos, pero los proveedores intermediarios o bolseros no vendieron a precio lógico. Las empresas que aparecen como vendedoras no son productoras de alimentos. Y Hugo Machiavelli, ¿quiénes son esas empresas? ¿Quién es quién en esas empresas? ¿Cuáles son sus vínculos políticos, Hugo? Exactamente, Luis. Ahí vas a ver en una información que hemos resumido cuáles son estos 2 grupos empresarios. De las 6 empresas, 5 no producen alimentos, son intermediarias. Pero fíjate que los 2 grupos, 3 empresas, están coordinados además en direcciones similares. Seguramente la información que vamos a ver ahora en pantalla te resume y reduce un poco cuál es la situación de cada una de ellas. Yo te voy a contar en detalle, ahora vamos a verlo seguro con una placa,
cuál es cada No sé una si están las placas. Comentá lo que tengas, Hugo, por favor. No lo tengo de memoria, por eso no te lo digo, porque entendía que estaba ahí. Pero bueno, vamos a tomar la lectura y que se la vayan diciendo de la lectura de lo que vos pasaste. Exactamente, claro. Mientras tanto yo continúo con lo mío. Son 6 empresas que fueron denunciadas, que van a ser investigadas en la justicia. Recordemos, los delitos que se van a investigar son, por un lado, malversación de fondos públicos, aunque esto, si se suspendieron los pagos, por supuesto, no va a ocurrir. Sin embargo, sí se va a investigar si estamos frente a un holding empresarial que se organizó de manera direccionada para prestar un servicio que finalmente no va a ocurrir por la suspensión a último momento de esto por parte del presidente. Bueno, avísenme cuando esté el empresario Víctor Fera, así empezamos a hablar con él. Bueno, está ya... Bueno, lo voy a hacer.